Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. España ultima los preparativos para acoger la visita del Papa León XIV, quien mañana llega a Madrid, donde está previsto que casi 2 millones de personas participen en los actos más significativos. Y mientras, en el Líbano, los enfrentamientos fronterizos con Israel provocan desplazamientos masivos de la población. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El consistorio del Colegio Cardenalicio, que se celebrará este mes, reflexionará sobre la situación internacional, la paz, la encíclica del Santo Padre Magnificat Humanitas y la implementación del sínodo. La República Checa acoge la peregrinación de la reconciliación entre las localidades de Postropci y Čaček, donde murieron más de 700 personas a manos del ejército checoslovaco durante la Segunda Guerra Mundial. En el marco de la próxima celebración del Día de la Caridad, la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española invita a poner la mirada en Cristo. La Catedral de Toledo acoge la exposición primada con más de 330 piezas de valor histórico y artístico que ponen de relieve su patrimonio cultural. La Unión Europea celebra una cumbre con los Balcanes occidentales en Montenegro con la vista puesta en avanzar hacia la adhesión. Aumentan las llegadas de migrantes desde Libia a Creta. En España, el Gobierno fija el debate parlamentario de la eutanasia para el próximo jueves, en plena visita del Papa León XIV. El Tribunal de Cuentas señala al Gobierno por mantener más de 265 millones de euros gastados en inmigración sin justificar. Y en deportes, el Real Madrid de baloncesto corta su mala racha y empata los cuartos de final de la Liga contra la Laguna Tenerife. España espera ya con ilusión el viaje apostólico del Papa León XIV, para el que ya quedan apenas unas horas. El pontífice estará en nuestro país desde mañana sábado hasta el viernes 12 de junio visitando Madrid, Barcelona y el archipiélago canario. Este será el primer viaje del Papa León XIV a nuestra nación y la primera también de un pontífice en España desde que la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en la capital en 2011, tuvo lugar con la presencia del Papa Benedicto XVI. En este viaje apostólico, el Papa León XIV recorrerá más de 2.500 kilómetros. Están previstos 12 discursos, 5 homilías y 5 saludos. Madrid concentra los 4 primeros días del viaje, con casi 2 millones de personas que se prevé que participen en los grandes eventos. Radio María retransmitirá todos los actos públicos de este viaje. Como hemos venido informando durante estos días previos, las diócesis han organizado diversas iniciativas de momentos de oración, catequesis y actividades para preparar el corazón ante este acontecimiento de gracia. Entre ellas, la Archidiócesis de Madrid ha organizado un gran encuentro de oración en la Catedral de la Almudena. Comenzará a las 8:30 de esta tarde. Desde este arzobispado esperan que se convierta en el gran latido espiritual previo a la llegada del Santo Padre.
El arzobispado añade que desde hace semanas equipos de voluntarios, sacerdotes religiosos y jóvenes trabajan con todo esfuerzo para preparar templos abiertos, espacios de acogida y lugares de oración que permitan a los miles de peregrinos encontrar en Madrid no solo una ciudad engalanada, sino también una iglesia viva y disponible. Mañana sábado el pontífice llegará sobre las 10:30 al Aeropuerto Internacional de Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Una hora más tarde tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio Real con la presencia de los reyes de España. Y a las 12:30 el Papa participará en un acto institucional con autoridades civiles, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Por la tarde, León XIV visitará el barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para acudir al centro social CEDIA 24 horas. Uno de los momentos que congregará a más personas será la vigilia de oración de los jóvenes en la Plaza de Lima. El escenario, cuya gran cruz ya está erigida, ocupará casi todo el ancho de la Castellana. Se prevé que sea el segundo acto más multitudinario de la visita. En esta visita, el obispo de Roma responderá a las preguntas de una decena de jóvenes sobre polarización, sufrimiento, vocación y sentido de la vida. El momento central de la velada será la adoración al Santísimo y además acompañarán el acto diversos grupos musicales. Durante esa misma noche, 15 museos y entidades culturales de Madrid, entre ellos el Prado y el Reina Sofía, ampliarán sus horarios, mientras las iglesias del entorno abrirán sus puertas en la iniciativa Noche en Blanco y Amarillo. Y el domingo, el 7 de junio, a las 10 de la mañana, la Plaza de Cibeles va a acoger la misa presidida por el Papa León y la procesión del Corpus Christi, el acto de mayor convocatoria previsto en Madrid. Por la tarde, el Santo Padre mantendrá un encuentro privado con los miembros de la Orden de San Agustín en la Anunciatura. Seguidamente participará después en el encuentro Tejer Redes en el Movistar Arena con personalidades de la cultura, el arte, la economía y el deporte. A las 7:30 de la tarde, el pontífice cenará en la Anunciatura con el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo. Los encuentros continuarán el lunes con la reunión del Papa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Anunciatura y después Papa León XIV se va a desplazar al Congreso de los Diputados, donde va a pronunciar el primer discurso de un pontífice ante el Parlamento español. A continuación, visitará la sede de la Conferencia Episcopal Española. Su presidente y arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ha compartido con Radio María cómo acoge la Iglesia española al sucesor de Pedro. Así nos lo contaba en el programa especial que emitimos ayer por la tarde sobre la visita del Papa. Con alegría y con la esperanza de que el viaje apostólico cumpla los objetivos, ¿no?, de todo viaje del sucesor de Pedro, ¿no?, que es confirmarnos en la fe, desde la palabra que el Papa va a proclamar, desde la liturgia que va a celebrar, desde los signos de caridad que van a ser también subrayados con su presencia, y que esta confirmación en la fe aliente en nosotros la esperanza para vivir en comunión la misión que el Señor nos encomienda en esta hora, y que seamos testigos de la caridad del corazón del buen pastor, ¿no? Eso es un viaje apostólico, una presencia del sucesor de Pedro para recordar que la Iglesia tiene este triple ministerio de palabra, liturgia y caridad. Asimismo, Monseñor Argüello ha destacado el sentido que adquiere la visita del pontífice a la Conferencia Episcopal Española en un año en el que se celebra el 60 aniversario de esta institución. Celebrar 60 años de la creación de la conferencia después del Concilio Vaticano II, recordar también la visita que hizo Juan Pablo II para inaugurar la sede de Añastro, donde el Papa se va a encontrar con los obispos españoles. Luego también San Juan Pablo II tuvo ocasión de venir en otra ocasión, en otro momento, pero esta presencia de León XIV en la conferencia dirigiendo un discurso, unas palabras a los obispos españoles, es sin duda para todos nosotros un acontecimiento que nos ayuda muchísimo a comprender el significado profundo de nuestra misión de sucesores de los apóstoles, de miembros del colegio de los 12 en el siglo XXI. Además, Monseñor Argüello ha expresado que le pide a la Virgen como eje que sustenta este viaje apostólico, como muestra el logo del viaje, simbolizando que España es tierra de María. Que digamos como ella, hágase en mí según tu palabra, acogiendo que el Papa va a ser para nosotros
como una suerte de ángel Gabriel, de mensajero del Señor, que va a transmitirnos la palabra del mismo Señor, ¿no? Y que nosotros seamos dóciles diciendo Magnificat, y que nuestro corazón, por todo lo vivido en estos días, pueda ensancharse de alegría y cantar Magnificat, porque la misericordia del Señor, que se transmite de generación en generación, pues llega también a nosotros con motivo de este viaje apostólico. Y por otro lado, les contamos que el rey don Felipe VI será quien finalmente despida, en representación de la familia real, al Papa León XIV el viernes 12 de junio en el aeropuerto de Tenerife, antes de su regreso al Vaticano. Y no será la reina doña Sofía, como se había anunciado previamente Zarzuela. De esta forma, el rey estará presente tanto para recibir al Papa a su llegada este sábado por la mañana en Barajas, donde estará acompañado por la reina Leticia, como en su despedida. Seguiremos informándoles de todos los detalles de este viaje apostólico del Papa León XIV a España en Radio María. Precisamente con motivo de este viaje habrá numerosos cambios en la programación habitual de la emisora, lo que afectará también a los horarios de las retransmisiones del Santo Rosario, vísperas y la Santa Misa. Les invitamos a mantenerse informados en nuestra programación y también a través de nuestra página web radiomaria.es. Mientras tanto, continuamos unidos en oración por los frutos de esta visita del Santo Padre. Y aunque nuestra mirada está en lo alto y en esta visita del Papa, también tenemos que contarles otras noticias y nos vamos hasta la situación de Oriente Próximo. Allí continúa siendo uno de los principales focos informativos y en el Líbano los enfrentamientos fronterizos con Israel han provocado desplazamientos de la población, daños en viviendas y servicios y un aumento de la tensión en la región del sur del país. Las fuerzas de la ONU en la zona mantienen la vigilancia, pero no han podido evitar los incidentes armados. Las fuerzas israelíes han emitido una orden de evacuación para varias aldeas del norte del río Litani, ordenando a los habitantes abandonar sus hogares inmediatamente y mantenerse a al menos 1.000 metros de los pueblos y ciudades. Tras el aviso, se está dando un desplazamiento masivo de personas. Por otra parte, Teherán ha tomado una decisión drástica e Irán anunciaba ayer la suspensión del diálogo y el intercambio de textos a través de mediadores con Estados Unidos. El Ministerio iraní de Relaciones Exteriores declaró que la medida responde a los ataques israelíes en Líbano y Gaza. Teherán condiciona cualquier reanudación de contactos al cese inmediato de las operaciones militares israelíes. Irán estudia una nueva propuesta estadounidense de 14 puntos presentada hace varias semanas. Los contactos diplomáticos se han multiplicado en las últimas horas con el canciller iraní Abbas Araghchi manteniendo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Turquía, Irak, Qatar y Omán, además del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, que ejerce de mediador entre Irán y Estados Unidos, llegó anoche a Teherán y se reunió con la diplomacia iraní para abordar la propuesta estadounidense. Sin embargo, Irán ha sido claro y su programa nuclear no forma parte de las conversaciones actuales. Teherán insiste en que la prioridad es poner fin al conflicto regional primero y discutir lo atómico en una fase posterior. A pesar de la suspensión, el presidente Donald Trump afirmó el jueves que se han logrado avances en los esfuerzos por terminar los combates en Líbano. Trump también declaró que las negociaciones con Irán han ido muy bien, aunque ministerios iraníes han emitido mensajes contradictorios. Mientras, en el sur del Líbano, un casco azul serbio ha muerto y 2 militares españoles han resultado heridos leves tras un ataque con proyectiles de mortero contra una posición de la Misión de Paz de Naciones Unidas. Ese incidente se produjo cerca de Marjayun, donde se encuentra la base española Miguel de Cervantes, integrada en la Fuerza Interina de la ONU para el Líbano, la FINUL. La ONU ha condenado el ataque y ha reclamado una investigación para identificar a los responsables, recordando que las agresiones contra fuerzas de mantenimiento de la paz pueden constituir una violación grave del derecho internacional. Noticias de la Iglesia en el mundo. El
En la República Checa, el arzobispo de Praga, Monseñor Stanislav Pribil, y el agregado militar de la Embajada de Alemania en este país han participado en la peregrinación llamada de la Reconciliación por el campo entre las localidades de Postolotri y Jacet, donde tuvo lugar una masacre tras la Segunda Guerra Mundial. En la localidad de Postopelerti, en mayo y junio de 1945, el ejército checoslovaco mató a más de 700 personas, según una comisión parlamentaria checoslovaca de 1947. No obstante, algunas estimaciones elevan el número total a entre 1.000 y 2.000. La mayoría eran civiles que fueron enterrados en fosas comunes y nunca hubo condenas. La peregrinación ha concluido en la iglesia de la Coronación de la Virgen María, donde el arzobispo de Praga ha celebrado la Santa Misa. En su homilía ha destacado que no han tratado solo de caminar de una ciudad a otra, sino de un recorrido por la tierra de la memoria, por lugares donde la historia de su país toca el dolor, la culpa, la impotencia, el silencio y el deseo de sanación. El prelado ha añadido que el tema de la reconciliación no se aborda para acusar a nadie, sino porque Dios nos invita a la verdad, que es el primer paso hacia la reconciliación. En este sentido, ha alentado a optar por una verdad conocida y proclamada, pero acompañada de misericordia. A su vez, ha asegurado que la paz no se construye solo con palabras, sino a veces con pasos. El evento ha formado parte del año de reconciliación en la diócesis de Litomerice, que limita con Alemania. Monseñor Pribil lo declaró cuando era obispo de la diócesis. Más tarde fue nombrado arzobispo de Praga, aunque sigue siendo su administrador apostólico. Y cambiamos de asunto. El decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, ha dirigido una carta a los cardenales que participarán en el consistorio con el Papa León XIV en el Vaticano los días 26, 27 y 29 de este mes de junio. En su misiva, el purpurado ha anunciado los temas de las 4 sesiones que se celebrarán en el aula Pablo VI y en el aula del Sínodo. Los cardenales debatirán sobre la situación internacional, la paz y la superación de la teoría de la guerra justa, además de sobre la encíclica del Santo Padre Magnificat Humanitas y la implementación del Sínodo. Noticias de la Iglesia en España. En el marco del Día de la Caridad, que la Iglesia celebra este domingo, coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi, la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española ha publicado el mensaje de los obispos miembros de esta subcomisión. Se titula Alzar la mirada para encontrarse con la paz de Cristo, en comunión con el lema que enmarca la visita del Papa León XIV a nuestra nación. Desde esta subcomisión recuerdan que el Santo Padre ha querido que uno de los actos centrales de su estancia sea la celebración de la Eucaristía y la posterior procesión del Corpus por las calles de Madrid. Y añaden que el Papa nos anima durante estos días a alzar la mirada. En este contexto, los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social explican que esta mirada a lo alto solo es posible en Cristo resucitado. De este modo apuntan que Él es quien abre las puertas y ventanas de la casa donde estaban los discípulos encerrados por miedo para salir al mundo con una mirada renovada. Y añaden que paz a vosotros fueron las primeras palabras del resucitado, al igual que han sido las primeras con las que el Papa León saludaba a la humanidad entera en el comienzo de su pontificado. Al aludir la paz, los prelados lamentan las numerosas guerras que aún sufren diversos lugares del mundo. En este contexto, animan a poner la mirada en Cristo. Los obispos precisan que, al igual que el grano triturado forma el pan que se transformará en el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, así la vida quebrada de tantas personas víctimas de violencia nos facilita poner la mirada en el Dios que reconocemos en los pobres y sufrientes. Así, subrayan que en la celebración del Corpus Christi, el Papa León invita a toda la Iglesia a dirigir la mirada continuamente al Señor, presente en el sacramento del altar y en el cual se descubre la plena manifestación de amor. Nos vamos a Toledo para contarles que su catedral acoge estos días la exposición Primada, una de las grandes propuestas culturales y patrimoniales organizadas en el marco del 8º centenario de la catedral. La exposición reúne más de 330 piezas de valor histórico y artístico en un recorrido concebido para acercar al público la riqueza espiritual, cultural y patrimonial que la Catedral de Toledo ha custodiado y transmitido a lo largo de los siglos. El arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, ha subrayado que la exposición constituye una invitación a recorrer ese legado y a descubrir cómo la condición de primada inspiró durante siglos un extraordinario impulso artístico, espiritual y cultural que convirtió a esta Santa Iglesia Catedral en referencia para toda la cristiandad.
Esta muestra podrá visitarse hasta el próximo 14 de octubre. No obstante, permanecerá cerrada al público mañana, día en que Toledo celebrará la solemnidad del Corpus Christi, y el 14 de agosto en la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción. Información internacional. Los líderes de la Unión Europea y de los Balcanes Occidentales se reúnen hoy en la ciudad costera de Tivat, en Montenegro, para una cumbre crucial dedicada al proceso de ampliación del bloque comunitario. La cumbre tendrá como tema central el alargamiento de la Unión Europea, visto por las instituciones europeas como clave para frenar la influencia de Rusia en la región y consolidar al bloque comunitario como un verdadero actor geopolítico, según ha declarado el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Participan los jefes de Estado y de Gobierno de Albania, Serbia, Macedonia del Norte, Kosovo, Montenegro y Bosnia-Herzegovina, junto con la mayoría de los líderes de la Unión Europea. Portugal estará representado por su primer ministro, Luis Montenegro. La cumbre se desarrolla en un contexto de tensión diplomática. Montenegro prohibió la entrada al país a 87 ciudadanos serbios el miércoles, argumentando que representaban una amenaza para la seguridad antes del encuentro. Las autoridades montenegrinas y la Agencia de Seguridad Nacional afirmaron que habían reunido información operativa e inteligencia que demuestra, sin lugar a dudas, que la presencia de estos individuos en Montenegro representaría un riesgo para la seguridad. Al margen de la cumbre, la Unión Europea anunció ayer la apertura de negociaciones para integrar a los 6 países de los Balcanes Occidentales en el sistema de roaming europeo, después de ya haber permitido su adhesión al área única de pago en euros. Montenegro, país anfitrión que este año celebra el 20 aniversario de su independencia, es el candidato aventajado de la región y podría entrar en la Unión Europea en 2028. Recientemente la Unión creó un grupo de trabajo para redactar su tratado de adhesión, el tiro de partida para su entrada efectiva en el bloque. Todos los países de los Balcanes Occidentales, excepto Kosovo, tienen estatus de países candidatos a la Unión Europea. La cumbre busca convencerlos de que existe una nueva dinámica hacia su adhesión. Cambiamos de asunto. Estados Unidos ha endurecido su presión sobre Cuba con nuevas sanciones contra Miguel Díaz-Canel, familiares de dirigentes cubanos y varias entidades estatales y sociales de la isla. Entre los sancionados figuran también la esposa del presidente, Liz Cuesta Peraza, y su hijastro, Manuel Anido Cuesta, además de personas vinculadas a la familia de Raúl Castro. Las medidas implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con los designados, cuyos activos en jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Estados Unidos presenta esta ronda como parte de su estrategia de presión para forzar cambios económicos y políticos en Cuba. La respuesta de La Habana ha sido de rechazo frontal. El canciller Bruno Rodríguez calificó las sanciones de última muestra del plan intervencionista de Estados Unidos, mientras Díaz-Canel acusó al gobierno norteamericano de actuar de forma agresiva y perversa y llamó a resistir la ofensiva. El pulso bilateral se produce en un contexto de fuerte crisis interna en la isla, agravada por el bloqueo energético y los apagones que han provocado protestas y graves problemas de abastecimiento. Además, sigue abierta la tensión por la acusación contra Raúl Castro en Estados Unidos y por las discretas negociaciones entre ambos países. Más noticias. Con el buen tiempo favoreciendo las travesías, las llegadas de migrantes desde Libia a la isla griega de Creta se han disparado en los últimos días. La Guardia Costera griega y la Agencia Europea Frontex mantienen una actividad casi ininterrumpida de búsqueda y rescate en el Mediterráneo oriental. Solo en las últimas 36 horas se ha auxiliado a unas 400 personas en más de 8 operaciones, mientras que desde comienzos de semana han llegado a Grecia más de 800 migrantes. Las autoridades locales alertan de que la presión migratoria está poniendo a prueba la capacidad de acogida de la isla y reclaman más recursos e infraestructuras para gestionar la situación. Creta se ha consolidado como una de las principales puertas de entrada a Europa para quienes parten desde las costas libias, una ruta que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos meses y que obliga a mantener un amplio despliegue de vigilancia y rescate en la zona. Desde Francia nos llega la noticia de que la Asamblea Nacional ha aprobado una ley de protección de menores que finalmente mantiene intacto el sigilo sacramental de la confesión.
El texto fue aprobado por 187 votos a favor y ninguno en contra, después de que se retirara el artículo más controvertido de la propuesta, que obligaba a los sacerdotes a denunciar ante las autoridades los abusos conocidos durante el sacramento de la reconciliación. La cláusula fue eliminada por falta de consenso tras un intenso debate político, jurídico y religioso. La iniciativa legislativa surgió a raíz del escándalo de la escuela católica, donde durante décadas se registraron casos de violencia física, psicológica y sexual contra menores. El proyecto buscaba reforzar la protección de las víctimas mediante un endurecimiento de las obligaciones de denuncia, la ampliación de los plazos de prescripción y un mayor control de las instituciones educativas. Sin embargo, la disposición relativa al secreto de confesión encontró una fuerte oposición. La Conferencia Episcopal Francesa defendió que el sigilo sacramental constituye una obligación absoluta para los sacerdotes y un derecho de los fieles, protegido además por la jurisprudencia francesa. Los obispos advirtieron de que la medida suponía una amenaza para las libertades fundamentales como la libertad de conciencia y de culto. Asimismo, recordaron que el derecho canónico considera inviolable el secreto de confesión y prevé la excomunión automática para cualquier sacerdote que revele lo escuchado durante este sacramento. La nueva ley establece verificaciones periódicas de antecedentes para quienes trabajen con menores, crea mecanismos de exclusión de personal considerado de riesgo y amplía las facultades de supervisión de las autoridades educativas. El debate francés se enmarca además en una tendencia internacional que ha llevado a varios países a plantear o aprobar medidas destinadas a limitar el alcance del sigilo sacramental en casos relacionados con abusos a menores. Información nacional. El Pleno del Congreso ha programado para el próximo jueves el debate de una proposición de ley para que la eutanasia se ejecute sin que un tribunal pueda frenar el proceso. Un debate que han hecho coincidir con la visita del Papa León XIV a España, que ese día se trasladará a Canarias desde Barcelona. Se trata de un texto que han impulsado el Partido Socialista de Cataluña junto al separatismo catalán. La propuesta plantea que solo se pueda interponer un recurso contra el dictamen de la comisión que avala la eutanasia ante el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad y que esto se deba hacer en un plazo máximo de 3 días. Más noticias. El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, ha señalado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por mantener más de 265 millones de euros en gastos sin la debida justificación administrativa. Así se desprende del informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2024, en el que se auditan los gastos del Gobierno central y las entidades dependientes de los diferentes ministerios. En concreto, en el aparato relativo a libramientos expedidos a justificar con incumplimiento del plazo de presentación o aprobación, consta que la cartera de Migraciones ha ido acumulando desde el año 2021 un total de 265.300 millones de euros que se entregaron por adelantado, pero cuya justificación no se presentó a tiempo o aún no ha sido aprobada. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apunta a que la presunta trama del caso Leire Díez medió con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco para impulsar el rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el SEPI, de 112,8 millones de euros a la empresa Tubos Reunidos. Así lo refleja en uno de los informes incorporados al sumario del caso, en el que, en el marco de las pesquisas dirigidas por el juez sobre presuntos amaños en varios contratos adjudicados por la SEPI de los que, según los investigadores, se habrían beneficiado la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, el empresario Anchón Alonso, administrador de la mercantil Servinavar, y el exsecretario de organización del Partido Socialista Santos Cerdán. Respecto a este caso, la Guardia Civil ha difundido un comunicado sobre los contactos entre su directora general, Mercedes González, y Leire Díez, en el que marca distancias con cualquier sospecha de injerencia y detalla cómo fueron esos encuentros, qué se habló en ellos y por qué rechaza de plano cualquier vínculo operativo con investigaciones del cuerpo. Según el texto, González conoció a Díez en su etapa como delegada del Gobierno de Madrid, cuando la exmilitante socialista era directora de Relaciones Institucionales de Correos. La relación, siempre según la Guardia Civil, se limitó entonces a intercambios de mensajes de WhatsApp vinculados a las movilizaciones laborales en las que estaba inmersa la empresa pública. La institución afirma que no hubo encuentros personales ni contacto directo hasta ese momento. Información deportiva.
El Real Madrid de baloncesto ha ganado por un amplio 83-118 en su visita a la Laguna Tenerife para el segundo partido de su eliminatoria de cuartos de final en los playoffs de la Liga. Los blancos igualan así el cómputo global 1-1 de un cruce que necesitará su tercer y definitivo duelo para decidir quién avanza en la ronda. Por su parte, el UCAM Murcia ha forzado el tercer y definitivo partido de su serie de cuartos de final tras imponerse por 87-90 al Barça en el Palau Blaugrana. Ha sido un duelo de máxima igualdad en el que los murcianos han llevado la iniciativa durante buena parte del partido y han acabado sobreviviendo a un agónico final para devolver la eliminatoria a Murcia, donde el sábado se decidirá el vencedor. Noticias autonómicas. No nos es posible contactar con nuestro compañero José María García, corresponsal de Asturias, así que ya vamos a terminar este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde habrá cielos poco nubosos o despejados y no se esperan precipitaciones en la mayor parte de España. El viento soplará con fuerza, especialmente en los dos archipiélagos y en todo el arco mediterráneo. La mar estará alterada en todas las costas españolas. Y mañana sábado tendremos un día de cielos casi despejados, con algunas precipitaciones débiles en puntos del norte y de la fachada mediterránea peninsular. Esperamos calima en el suroeste, en el centro y nordeste peninsulares. El viento va a soplar con fuerza especialmente en el archipiélago canario y las temperaturas van a seguir subiendo. Y el domingo se esperan cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España, con la probabilidad de que se formen tormentas a partir del mediodía en puntos del sistema ibérico y en los Pirineos. La calima seguirá presente en amplias zonas del país. El viento soplará con fuerza en Canarias, el sistema ibérico y en el arco mediterráneo, donde la mar estará alterada. Las temperaturas seguirán sumando grados. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Mónica Martínez, en el control de sonido Pedro Coronado y en los micrófonos Javier Pérez y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10, a las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.